Martínez, diputado nacional por Santa Fe, del Frente de Todos, que nos va a contar sobre la Ley de Reserva Nacional Humedales del Delta del Paraná. Germán, ahora sí, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, Arrancamos de bien. nuevo. Arrancamos de Así que nuevo, acá sí. estamos. No, che, te contaba antes y les cuento a los que se sumaron ahora que, bueno, estamos atravesando una situación difícil acá en la zona de las islas frente a Rosario y que generó realmente un repudio muy grande porque venimos del mes de febrero, marzo, inicialmente, pero hace 20 días fue el peor momento, con un poco de incendio y quema de pastizales muy, pero muy graves, lo que generó, en primer lugar, una gran cooperación entre distintas agencias del Estado para poder combatir el fuego, pero también generó mucho repudio en la opinión pública, ¿no? Y bueno, a mí me pareció interesante, ya que se había generado un consenso tan fuerte en el repudio a la quema de los pastizales, ¿por qué no transformar ese repudio y ese consenso por la positiva, ¿no? Y ahí estamos proponiendo la creación de una Reserva Nacional, Humedales Delta del Paraná, que nos parece que puede llegar a ser una alternativa para dar una solución de mediano y largo plazo a toda la problemática ambiental en la zona de las islas frente a Rosario, un poquito más al norte, si se quiere, hasta Fraile y Beltrán, y hasta la zona prácticamente de Villa Constitución. Ok, entonces, ¿este proyecto surge a partir de lo que está pasando ahora en Rosario y la quema de los humedales? ¿O ya es algo que venía desde antes y lo volviste a impulsar? No, yo comencé como diputado nacional en diciembre del año pasado, así que estoy recién arrancando, si bien vengo con tarea parlamentaria de hace bastante tiempo. Lo que quise en general es decir, bueno, a ver, si estamos teniendo este problema y este problema genera un consenso tan fuerte en el repudio de que estas cosas no pueden pasar, bueno, en general cuando se generan esos consensos tan fuertes es un buen momento para plantear una salida por la positiva, y me parece que esta puede llegar a ser una herramienta. Estamos planteando nosotros la creación de una reserva nacional de lo que se llama habitualmente de usos múltiples. Obviamente ustedes tienen una especialidad en el tema, pero para los que no lo son, la zona de las islas es una zona que se llama habitualmente un área antropizada, ¿no? Estamos hablando de una gran cantidad de actividades que se realizan allí. Hay población estable, hay población que va y que viene los fines de semana o durante el verano, hay actividades sociales, económicas, productivas. Y nosotros necesitamos obviamente avanzar hacia una reserva natural que permita contener a la población que allí vive, pero al mismo tiempo establecer planes de manejo sustentable del uso del territorio muy estrictos. Y Germán, con respecto a esto, ¿qué significa que un área sea reserva nacional? ¿Qué implica? ¿Y esto quiere decir que es parecido o lo mismo que un parque nacional? Es parecido, pero la diferencia está en la intensidad y en la fortaleza de las medidas protectivas del ambiente que, valga la redundancia, se quiere proteger. Mirá, la ley 22.351, que es la que regula la creación de parques nacionales, monumentos naturales y reservas nacionales, claramente define la diferencia entre uno y otro, ¿no? Pero básicamente, te leo un parrafito, el artículo 4, que está bueno, digamos, ¿no? Porque cuando habla de los parques nacionales, en un momento dice, bueno, obviamente que se quiere conservar un área en su estado natural, pero más adelante dice, las que serán mantenidas sin otras alteraciones que las necesarias para asegurar su control. O sea, cuando uno crea un parque nacional, está siendo recontra estricto en la utilización de las medidas protectivas que allí se establecen y por lo tanto quedan prohibidas una cantidad de actividades en esa zona. Inclusive, vos sabés que te quiero contar que acá cerca nosotros tenemos un parque nacional que se llama justamente el Parque Nacional Isla de Santa Fe, así se llama, y que estamos en algunos conflictos jurídicos justamente porque cuando se declaró Parque Nacional empezaron a mandar carta de desalojos a población estable del lugar. La zona de frente a de las islas de enfrente a Rosario tiene una gran cantidad de actividades. Nosotros necesitamos, y insisto con esto, lo que plantea la ley cuando habla de las reservas nacionales,
Estamos hablando que por un lado necesitamos conservar los sistemas ecológicos de ese lugar, mantener las zonas protectoras, pero al mismo tiempo hay que reconocer que allí hay una cantidad de relaciones sociales, humanas, productivas existentes que nosotros las tenemos que hacer compatibles con las medidas protectivas que podamos establecer. Y esto implica, esto me imagino que es con la palabra esto de múltiples usos. Queríamos saber también qué significan estos usos. A las personas que viven actualmente en esos territorios no se la va a desalojar, pero ¿qué más implica? ¿Qué usos más están permitidos? Bueno, primero, yo creo que el debate nos va a generar una linda oportunidad de poder conocer todo lo que se hace allí, ¿no? Porque a veces lo que uno supone es que en ese lugar, excepto la flora y la fauna, no hay actividad humana, ¿no? Y ahí realmente hay una cantidad de actividades, fíjate, hay población estable, hay escuelas que funcionan, hay población estable que está configurada en vecinales, como en cualquier ciudad del país. Allí adentro hay actividades que tienen que ver con la apicultura, con el ecoturismo. A ver, es muy común nosotros aquí en Rosario en el verano poder tomar unas lanchas que te cruzan a la mañana y te buscan a la tarde, y allí hay lugares donde uno puede llegar a aprovechar todo eso. Bueno, si uno a la hora de establecer las medidas protectivas, obviamente son medidas protectivas muy duras, muchas de estas actividades no se van a poder realizar. Y lo que yo creo es que el propio debate de esta ley lo que nos puede generar es un gran reconocimiento de lo que allí se hace y ver cuáles de estas actividades son compatibles y cuáles no van a ser compatibles, obviamente con medidas protectivas ambientales. Perfecto. ¿Y la ley contempla el manejo de uso del fuego en una de estos usos que se le puede dar? No, bueno, a ver, todo lo que es la ley de manejo del fuego y el Programa Nacional de Manejo del Fuego, inclusive en este momento, que por ejemplo esta zona no es ni reserva ni parque nacional, está recibiendo asistencia del Plan Nacional de Manejo del Fuego. Para que te haga una idea, el problema no pasó. Hoy mismo, por ejemplo, hubo 4 lugares donde hubo focos de incendio y acá quedaron alistados en un aeródromo muy cerquita de Rosario, que es el aeródromo de Alvear, el Aeroclub de Alvear, quedaron alistados 2 aviones del Plan Nacional del Manejo del Fuego que cuando se descubren estos focos rápidamente van a sofocar, ¿no? Pero no podemos vivir todo el tiempo sofocando incendios. Lo que necesitamos primero es que estas cosas no pasen más, que no tengamos más, obviamente, focos de incendios en las islas, pero además también tenemos que reconocer que los problemas ambientales en la zona de las islas no se reducen a la cuestión del fuego. Nosotros tenemos que pensar que allí hay situaciones vinculadas a la pesca que son muy gravosas para todo el ecosistema. Tenemos que pensar también en, por ejemplo, todo el combustible de las embarcaciones que están dando vuelta por la zona de las islas. Ni que hablar de los residuos que se generan. Viste que yo te decía antes, bueno, es muy habitual que en el verano vayamos y podamos ir y cruzar y pasar el día en las islas y volver a la tarde. Bueno, en realidad en toda esa zona no hay todavía medidas que sean muy estrictas respecto al manejo de los residuos. Entonces, hay una gran cantidad de actividades que nosotros tenemos que empezar a regular y a mí me parece que esta Reserva Nacional de Usos Múltiples es una oportunidad para empezar a trabajar tema por tema. Perfecto. Acá en los comentarios hay una pregunta Sí. que dice, ¿a quién establecen como responsable del cuidado de los humedales? O en el proyecto de ley, ¿a quién se contempla? Y en caso de que se apruebe este proyecto de ley, ¿a quién deberíamos llamar si encontramos un incendio en los humedales? Eso no se va a modificar. Nosotros hoy, cuando tenemos una situación de esas características, se activa todo el protocolo que tiene que ver con el Plan Nacional de Manejo del Fuego. Allí operan las áreas ambientales de las 2 provincias, en este caso Entre Ríos y Santa Fe, que se ponen de acuerdo con el Ministerio de Ambiente de la Nación para que a través, te agrego una 4ª agencia del Estado, para que a través del Ministerio de Seguridad y del Plan Nacional de Manejo del Fuego se sofoque el incendio. Nosotros cuando, si soñamos y logramos concretar esta Reserva Nacional, lo que vamos a tener en toda esa zona es una fuerte presencia de la Administración de Parques Nacionales, que va a ser la que va a tener a su cargo el cumplimiento de todo lo que establece en la ley, y entre ellos también va a ser la autoridad máxima a la hora que nosotros podamos
generar o tener cualquier tipo de situación como la que antes decíamos. Pero a mí no me cabe la menor duda que si nosotros avanzamos en un proyecto de estas características, sea este u otro, yo no me enamoro de mis proyectos, sino lo que tratamos de generar alternativas para que puedan sobre esa alternativa generarse un debate. A mí no me cabe la menor duda que con esta ley los incendios van a parar automáticamente, porque da la sensación en este tiempo que lamentablemente, más allá de toda la cooperación entre las distintas agencias del Estado, hay algunos que terminan haciendo lo que quieren. Perfecto, buenísimo. Hay una pregunta también en el chat, están súper prendidos en el chat, que pregunta, si hay una... Uy, se me fue, perdón. Si la ley delimita... Los límites. Sí, si la ley delimita el predio a convertirse en reserva en un mapa. Sí, obviamente. Obviamente hemos establecido un primer área, una primera superficie, que es una superficie importante para los que nos están escuchando y por ahí son de la zona, que tienen que imaginar que sobre la costa del lado de Santafesino, una línea que va de Fray Luis Beltrán, que es un poquito al norte de la ciudad de Rosario, hasta el límite con la Reserva Municipal de Victoria, y yendo al sur de Rosario hay un arroyo que se llama el Arroyo Pavón, que en su desembocadura en el río Paraná, ahí te tenés que imaginar otra línea que va hasta lo que se llama la Laguna de los Pescados. Es un área muy, pero muy importante, estamos hablando de casi 360.000 hectáreas, y que dentro tiene una riqueza en especies vegetales, en especies de vertebrados, una gran riqueza de aves, que realmente para nosotros sería muy importante que podamos proteger todo eso. Wow, es realmente enorme. Y surge otra pregunta con esto, me imagino que va a tocar seguramente territorios de ciertos productores, privados o públicos, y queríamos saber si si ya tuvieron algún tipo de comunicación con ellos para esta nueva regulación, o si tienen pensado hacerlo. El proyecto está en nivel de proyecto por ahora, digamos, ¿no? Y obviamente ha sido girado a las comisiones respectivas para su tratamiento en la Cámara de Diputados. Obviamente ahí adentro tenés, mirá, es muy complejo la cuestión de la tenencia de la tierra en las islas. Primero tenés tierras que están todavía en manos del Estado, o sea que son tierras públicas, y otras que en distintos momentos han pasado a manos privadas. Pero existe una segunda figura, que son los arrendatarios. Los arrendatarios son los que le alquilan al propietario de la tierra, sea público o privado, para desarrollar una determinada actividad productiva. Y después, en lo particular de la ganadería, que es donde está puesto hoy todo el foco de las críticas, hay productores que le contratan al arrendatario y que el arrendatario le alquila al propietario. O sea, tenemos 3 eslabones de responsabilidades sobre las mismas tierras. Nosotros pensamos que en eso también va a ser muy útil el debate sobre una ley de estas características, insisto, o la que sea, digamos, ¿no? Pero lo importante es que también nos va a permitir mapear con absoluta precisión toda la zona de las islas, en donde los propietarios son públicos, en donde los propietarios son privados, cuáles son los regímenes de tenencia que tenemos en cada una de esas zonas y cuáles son las actividades productivas que se realizan en cada lugar. A mí me parece que el solo hecho del debate ya va a ser una enorme oportunidad de conocer un poco más y empezar a compatibilizar la actividad humana que se realiza en las islas con criterios ambientales que para mí tienen que ser más estrictos. Y anteriormente se trataron estos proyectos, no específicamente por ahí del Delta del Paraná, pero sí proyectos que buscaban proteger a los humedales, se aprobaron en el Senado y muchas veces se quedaron truncados en la Cámara de Diputados. Bueno, queríamos saber si esto puede tener un riesgo y, bueno, por qué se había quedado truncado los proyectos que pasaron por el Congreso. Tenían que ver con otra cosa, tenían que ver más que nada con lo que se llama habitualmente el establecimiento de protocolos o protocolos ambientales mínimos en la zona de los humedales, ¿no? En eso yo quiero hacer una diferencia, porque si vos te acordás, eso pasó también tanto con lo de bosques nativos como con la ley de glaciares, ¿no? También en eso nosotros tenemos que reconocer que por lo que tuvo que ver la reforma de la Constitución del año 1994, la jurisdicción de los temas ambientales está justamente en manos de las provincias. Entonces nosotros necesitamos articular con ellos una tarea de cuidado y de protección conjunta.
Independientemente de estos relevamientos de humedales, que a mí me parece que puede ser una buena idea, pero que puede llevarnos mucho tiempo, yo creo que nosotros en esto tenemos que ser, si se quiere, me permito, un poquito más prácticos, ¿no? Y también eso, inclusive en lo político, ¿no? No siempre se da, y te invito a vos y lo invito a todos los que nos están viendo o escuchando, lo invito a meterse en los diarios y en los medios de comunicación de Rosario y de la zona y ver el repudio que generó, encima en medio de la pandemia, ¿no? Donde todos estamos muy expectantes con las cuestiones de las enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces digo, ya que se ha generado ese repudio tan fuerte, casi unánime, ¿por qué no avanzar rápido con un proyecto que establezca efectivamente medidas protectivas muy estrictas en la zona de las islas? Cualquier otra alternativa es bienvenida para el debate, pero yo lo que no quisiera es que se estire eternamente este debate y que a esta misma altura, pero del año que viene, nos estemos encontrando nosotros y estemos hablando exactamente de la misma situación. Importantísimo lo que acaba de decir Germán. Tenemos que involucrarnos, ejercer presión sobre los poderes para, bueno, hacer escuchar la voz de lo que quieren las mayorías y poder darle más fuerza a estos tipos de proyectos que buscan proteger el ambiente. Bueno, Germán, muchísimas gracias. Ya estamos sobre la hora. Para quienes se sumaron recién, estuvimos hablando con Germán Martínez, diputado nacional por Santa Fe, del Frente de Todos, quien nos presentó el proyecto de ley de Reserva Nacional de Humedales del Delta del Paraná, que ya está presentado en el Congreso Nacional, en la Cámara de Diputados. Y bueno, como saben, esta sección va a quedar grabada en nuestro canal de YouTube para cuando lo quieran ver. Desde ya, muchísimas gracias